Vamos a estar yendo a lo más importante, a la palabra del Señor. Vamos a estar yendo al libro de Ageo, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Ageo, capítulo 1, versículo 1 al 4. Si lo tiene, puede decir amén. Acérquese con un hermano que si no tiene Biblia, comparta. Si no, venda su celular y cómprese una Biblia, mi hermano, y a su nombre. Es importante la Biblia. A veces queremos comprar el iPhone 16, pero tenemos una Biblia del Nuevo Testamento. Amén, por favor, en el nombre de Jesús. En la Biblia dice que Cristo le dijo que esta palabra nos llevarían a la vida eterna, no el celular, la palabra del Señor. Cancelo lo que dijo el hermano. Vamos a Ageo capítulo 1, versículo 1 al 4. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, recuerda esa palabra, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, mire lo que decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová, ahora respondiendo Jehová, por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, y esta casa está desierta. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, damos gracias, Señor, por este servicio, gracias por permitirnos adorarte y alabarte, Señor. Ahora, Señor, necesitamos escuchar tu palabra. Quiera usted poder, Señor, abrir nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento, Señor, para poder escuchar tu voz, Padre. Preparamos nuestros corazones, Señor, para que esta tu palabra produzca en nosotros frutos, Señor, al 100%, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tomen asiento, querido hermano. La verdad que mi esposa no me deja mentir, estaba orando esta tarde, porque ya sabía que iba a predicar sin que la pastora me avisara. Yo dije, ya voy a predicar. Hoy mi esposa dice, vamos a compartir palabra. Estuvimos ahí compartiendo esta mañana palabra. Y ya desde la palabra que compartíamos nos hablaba acerca del cautiverio. A mí me toca Jeremías, a ella le toca Lamentación de Jeremías. Y hablaba sobre el cautiverio. Uno hablaba en el cautiverio, antes del cautiverio, y el otro se lamentaba en el cautiverio. Y yo la verdad venía con todo el énfasis y todo el entusiasmo. Dije, yo tengo una palabra preparada acerca de los días de Noé. Todo lo que está pasando, dije, esta palabra es justa para hoy, los días de Noé. Pero me arrodillo a orar y dije, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me traigas revelación de tu palabra, ayúdame a entender, Señor. Y lo primero que Dios me hablaba en mi corazón, cambiaron sus prioridades. Y eso resonaba en mi corazón, cambiaron sus prioridades. Y yo, en mi necio corazón, decía, yo voy a predicar sobre Noé, voy a hablar sobre esto. Y Dios me decía, cambiaron sus prioridades. Entonces, cuando hay una duda, hay que llamar a la mujer y a su nombre. Y llamé a mi mujer y le dije, mira, yo quiero predicar esto, pero parece que Dios quiere que predique otra cosa. ¿Vos qué decís que Dios quiere que predique? Así le pregunté. A veces que consulta con la mujer. Y ella me dice, mira, yo te voy a mostrar un machete que tengo, sacó un cuadernillo así. Y me habla, y justamente me había hablado algo parecido en el que habían cambiado sus prioridades y habían dejado su presencia. Dije, gloria a Dios, ¿viste que Dios te usa? Y a su nombre. La abracé, todo, vino mi hija y me sacó encima. Dije, Dios te usa. Y a veces el enemigo también, pero Dios lo usa en el nombre de Jesús. Y era la palabra, hermano. Esta era la palabra. Amén. Ahora volviendo aquí a la palabra. Ahora, Ageo es uno de los profetas que ministró la nación de Israel luego del exilio babilónico. ¿Y qué, pastor, esa palabra, exilio?
Dios había llamado a su pueblo a que ellos se arrepintieran de sus pecados y que se volvieran. Dios mandaba a sus profetas a decirle al pueblo: arrepiéntanse, porque Dios lo va a llevar cautivo, lo va a llevar preso a una tierra extranjera. Pero ellos decidieron cerrar su corazón y sus oídos a la voz de Jehová su Dios, hasta que fue demasiado tarde. En el año 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice la palabra que él vino y destruyó Jerusalén, arrasó con todo, con el templo, con las casas, con el ganado, con todo lo que el pueblo de Israel tenía. Nabucodonosor pasó y arrasó con todo, lo destruyó. Y no solamente que destruyó todo, sino que ellos fueron llevados presos, cautivos, deportados a Babilonia. Babilonia en aquellos días, como para que tengan en memoria o en cuenta, era una potencia mundial. Era como, no sé, Estados Unidos de ahora, que tiene un gran ejército. Era una potencia mundial. Durante 70 años el pueblo estuvo cautivo. Pero ahora mire la misericordia de Dios, que en el medio del cautiverio nosotros encontramos los profetas. En el medio del cautiverio, por medio de los profetas, Dios traía esperanza al pueblo, anunciando que a través de este exilio un día terminaría y que ellos volverían a reconstruir la ciudad y el templo. Miren qué grande es el Señor. Le traía esperanza aún estando presos. Que esperaron un poco, que dentro de poco ellos iban a salir de ese lugar y iban a reconstruir nuevamente sus casas. Finalmente, en la Biblia dice que Dios cumplió su promesa. Ciro el Grande, rey de Persia, él había emitido un decreto en el año 538 a.C., permitiendo a todos los judíos que vuelvan a su tierra, que regresen nuevamente a reconstruir sus casas, pero por sobre todas las cosas que vuelvan a reedificar el templo. Tal es el punto, mi hermano, que en el año 537 a.C., unos 50.000 judíos regresan nuevamente a Jerusalén, liderados por Zorobabel, que era descendiente de David. ¿Me sigue hasta acá? ¿Me sigue hasta acá? 50.000 judíos, luego de 70 años de cautiverio, regresaron nuevamente a la nación de Israel. Tan pronto que ellos regresaron a Jerusalén, en el libro de Esdras, en el capítulo 3, en el versículo 3, dice que ellos prepararon el altar para llevar a cabo los sacrificios. En la primavera siguiente del año habían puesto los cimientos para nuevamente reedificar el templo. Así que hasta ahora parecía que todo estaba marchando bien. Luego de 70 años vuelven los judíos y empiezan a reedificar el templo. Pero pasó algo. Las tribus que estaban a su alrededor, como los vecinos que están afuera, que muchos no nos quieren acá adentro, no los querían. Y empezaron a oponerse, y principalmente los samaritanos. Por eso después Jesucristo, cuando viene y habla acerca de los samaritanos y los judíos y la disensión que había, y es justamente por esto. Porque los samaritanos, cuando ellos decidieron reconstruir el templo 500 años antes de que Cristo venga, se opusieron, se levantaron en contra de la construcción. Y no solo eso, sino que el rey Ciro muere. Y su sucesor, el rey Asuero, comienza a recibir presión de parte de los samaritanos y de todos los vecinos de Israel para que se detenga la obra. Obviamente, mis hermanos, todo esto causó un gran desánimo en el pueblo de Israel, hasta que la reconstrucción se detuvo. Dejaron de construir el templo. Y poco a poco estos judíos que habían regresado del exilio se fueron acostumbrando a celebrar sus sacrificios en las ruinas del templo. Solamente en las ruinas. Y a su nombre. Mientras se involucraban de lleno en sus propios negocios, en sus propios asuntos, ellos se conformaban con solamente ofrecer su ofrenda en lo que había quedado del templo.
Y esto fue lamentable. Esta situación se mantuvo así por unos 17 años. Hasta que Dios levantó a 2 de sus profetas. Y ahora vamos a Ageo. Levantó a Ageo y a Zacarías para mover nuevamente al pueblo y retornar la tarea por el cual ellos habían vuelto del exilio. ¿Y cuál era la tarea? Reconstruir el templo. Ahora comenzamos aquí en Ageo. El Señor le comienza a hablar y dice que Él lo empezó a hacer en el primer día del mes sexto. Pero versículo más adelante, en el versículo 12-13, nos enseñan que en el día 24 Dios despierta el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo para volver a trabajar. Mire qué tremendo que es esto, porque tuvieron 17 años en sus cosas. 17 años descuidando el templo. 17 años, mis hermanos, en sus negocios, en sus asuntos, mientras el templo estaba derribado. 17 años acostumbrado a sacrificar y ofrecer su ofrenda en lo que había quedado del templo. Pero cuando viene la palabra de Jehová de los ejércitos, produce algo. Produjo algo en Zorobabel. Él despertó su espíritu. Y no solamente su espíritu, sino el espíritu de todo el pueblo. Mi hermano, 17 años durmiendo el pueblo se encontraba. Pero solamente en 23 días el pueblo comenzó nuevamente a trabajar. ¿Por qué? Porque vino palabra de Jehová y a su nombre. Queridos hermanos, y esto es lo que produce la palabra. La palabra es poderosa, más cortante que una espada de 2 filos, dice la palabra, que penetra hasta el alma, a las coyunturas, hasta los tuétanos, mi hermano, que discierne los pensamientos. Esta poderosa palabra del Señor trajo, mi hermano, un avivamiento nuevamente al corazón del pueblo. Él los despertó a Zorobabel y despertó a todo el pueblo. El apóstol Pablo decía: yo no voy con palabras enseñadas por sabiduría humana. Él iba con poder y con potencia que venía de Dios. ¿Y cuál era ese poder y esa potencia? Su palabra, porque su palabra es la que convierte al alma. Su palabra es la que hace sabio al humilde y al sencillo de corazón, mi hermano. Esta es su palabra. Así dice Jehová, dice la palabra. Si hoy viniste sin fuerzas, si te encuentras en un letargo espiritual, esta noche esta palabra es para ti. Así te dice Jehová. Entonces vino palabra del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas aterzonadas, mientras esta casa está desierta? Si vemos el mensaje de Ageo, es claro, hermano. El pueblo había cambiado sus prioridades. Ya no buscaban edificar casa a Jehová. Ellos corrían tras su propia casa aterzonada, mientras la casa de Jehová está desierta. Ahora, no es, queridos hermanos, que Dios quería que les construyeran un edificio, un monumento. No es que Dios estaba enojado porque el pueblo no estaba pegando ladrillos, o construyendo columnas, o tirando el techo. Dios no estaba enojado por eso. Había algo más profundo que Dios le causaba enojo. Y para poder entenderlo, es necesario comprender qué significaba el templo para el pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, en las Escrituras nos enseña que Dios le dice a Moisés que levanten un tabernáculo, una carpa, que esa carpa se llame la carpa de reunión. Y cuando el pueblo quería hablar con Dios, iban a esa carpa de reunión a encontrarse con Dios. Ahora dice que Dios le dijo a Moisés: levanten el tabernáculo de reunión, y todas las casas tenían que estar inclinadas alrededor
de ese tabernáculo. El tabernáculo tenía que ser el centro donde estaba la presencia misma de Dios, y todas sus casas tenían que estar en dirección a ese tabernáculo. Ahora, ¿qué simbolizaba esto, querido hermano? Simbolizaba que Dios estaba en medio del pueblo y el pueblo estaba relacionado con su Dios. Más adelante en la Biblia nos enseña que llegan a la tierra prometida. Pasan los años y Dios permite por medio de Salomón construir casa a Jehová, donde él dijo que estaría su presencia, donde el pueblo se humillaría y Dios se inclinaría su oído para poder escucharlo. Tanto el tabernáculo durante el éxodo por muchos años en la historia de Israel, como luego el templo de Salomón, eran los lugares donde Dios manifestaría su gloria, donde Dios manifestaba su presencia especial en medio de su pueblo. Ambos lugares simbolizaban en cierto modo lo que Adán y Eva habían perdido en el huerto del Edén. ¿Y qué era aquello que habían perdido en el huerto del Edén? Era la relación que tenía el hombre con Dios. Ellos perdieron esa relación, pero ahora el arca, mi hermano, el tabernáculo de reunión juntamente con el templo de Salomón representaban la relación nuevamente de Dios con el hombre. El hombre podía entrar en ese templo y Dios lo escuchaba. Éxodo capítulo 19 versículo 4 dice: vosotros visteis lo que yo hice con los egipcios y cómo yo los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído hacia mí, dice la palabra. Como el mismo cuidado con que las águilas enseñan a volar a sus polluelos, Dios le está diciendo al pueblo de Israel y nos está diciendo a cada uno de nosotros que Él nos tomó y que Él nos trajo hacia Él para cuidarnos y tener una relación nuevamente con Él. Yo los tomé como las alas de la águila para traerlos hacia mí. Mis hermanos, al final de cuentas, la gran bendición que Dios le dio a Israel en los días de Moisés no fue, mi hermano, el maná del desierto. No fue el agua que brotaba de la peña. No fue las grandes frutas que vieron en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel, donde ellos llegaron y las casas estaban edificadas. Los graneros estaban crecidos. Esa no era la bendición de Dios para el pueblo de Israel. No era el propósito principal de Dios para con la nación de Israel. El propósito principal que Dios tenía para sacarlo de la esclavitud de Egipto era que le conocieran como su único Dios. Era que aprendieran a estar contentos, ya sea cualquiera su situación. En el medio de la escasez, Dios sería su sustentador. En el medio de la sed, Dios sería esa agua en el desierto. Cuando vengan los enemigos, Dios sería que pelearía por medio de ellos, mi hermano. Él quería que le conocieran como Dios y que tuvieran una relación con Él. Ese es el verdadero propósito, mi hermano. La gran bendición fue la bendita posibilidad de volver a tener comunión con Él. Y de eso se trata la redención. Un día Dios te sacó de tantos pecados, mi hermano, de la inmundicia donde te encontrabas. Y aquí nos encontramos ladrones, gente con depresión, homosexuales. ¿Cuántas personas han sido libertadas de cosas en sus corazones? Enojos, fornicaciones, masturbaciones, de tantas cosas Dios nos libró, hermano. ¿Pero para qué? Para que podamos estar con Él y podamos tener una relación deleitosa de amor y de adoración con el Creador, querido hermano. De eso se trata la redención. Y esto mismo lo vemos en la construcción del templo de Salomón. Cuando Salomón ora al Señor y él dedica el templo en Primera de Reyes capítulo 9 versículo 3. Mire que dice: yo he oído tu oración, le dice Dios, y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú me has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, dice la Escritura. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón
todos los días, dice Dios. Mi nombre estará allí, mi corazón estará allí, mis ojos estarán allí, dice Dios. Cuando ustedes oren, yo voy a escucharlo. Es por eso, mi hermano, que la destrucción del templo fue un verdadero desastre para Israel. Porque no solo se estaban cayendo las columnas, no solo se estaba cayendo el techo, se estaba cayendo la relación de Dios con el pueblo y a su nombre. El templo representaba la relación de Dios con su pueblo. Y ese Dios que había hecho un pacto con ellos, que Él les había prometido que ellos serían su pueblo y que Él sería su Dios, los estaba privando de su mayor bendición, de su tesoro más preciado, de su presencia misma en medio de ellos. Y lo terrible, querido hermano, a todo esto es que el pueblo había caído en una apatía espiritual. El pueblo estaba dormido, querido hermano. Y no solo eso, sino que ellos dejaron de buscar la presencia de Dios y por 17 años ellos se acostumbraron ya a su nombre. Y esto es lo peligroso. Porque, mi hermano, ¿cuánto hemos dejado la comunión con Dios? ¿Cuánto hemos perdido el norte? ¿Cuánto hemos perdido la mirada de la meta? Mi hermano, si en esta noche yo te pregunto, ¿es Dios verdaderamente tu prioridad? Todos los días cuando tú te levantas hasta que tú te acuestas, ¿es Dios verdaderamente tu prioridad? Tus planes a futuro, tus proyectos, ¿es Dios tu prioridad? Y a su nombre. ¿No extrañas esa relación con Dios? En el que te humillabas y sentías su presencia y sentías un quebranto en tu corazón, que sentías que verdaderamente Dios estaba guiando tus pasos en cada una de tus decisiones. Dios estaba allí, en tu enfermedad Dios estaba allí. ¿No extrañas esa relación? Dios es más que una danza, más que una alabanza, es una comunión constante, continua de todos los días. Nos vamos de este lugar y Dios sigue siendo Dios. En nuestra casa Dios sigue siendo Dios. En nuestro trabajo Él sigue siendo Dios, mi hermano. Hace un tiempo estaba sentado, me estaba cambiando de mi trabajo para venir a la iglesia. Y Dios me traía una pregunta que me solía hacer cuando era más joven. No es que estoy viejo, pero era más joven, unos 10 años atrás. Y yo recuerdo que, como todo que está en el primer amor, mi hermano hasta las plantas le oraba. Y recuerdo que yo me solía hacer una pregunta, y yo le hacía una pregunta a los jóvenes y a los grandes de la iglesia. Y le decía, si Dios te da un deseo, cualquiera, el que tú quieras, ¿cuál sería? Si Dios te dice, pedime lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y yo recuerdo que ese joven David, lleno del Señor, de mi boca salía, mi deseo es que todas las almas conozcan a Cristo y que todos se salven. Ese era el joven David respondiendo. Y cómo el Espíritu Santo me ministró en ese banco en mi trabajo, estando ahí en el vestuario, y me hizo esa pregunta: ¿cuál es tu deseo, David, ahora? Y a su nombre. Porque muchas veces nos afanamos por tanto y nos turbamos por tantas cosas. Y me vino a memoria lo que le había respondido, pero ya no era con la misma convicción, ya a su nombre. Y pasaron 10 años. Y yo me abro en sinceridad con ustedes. Porque si en esta noche Dios le pregunta quizás al Sergio de hace 10 años o a 20 años cuál es tu deseo, y si ahora te pregunta cuál es tu deseo. Si en esta noche Dios te preguntara cuál es tu deseo verdaderamente, y algunos responderían quizás sí, formar una familia, tener una casa, comprar un auto, vivir bien y bueno, y venir a la iglesia hasta que Cristo me venga a buscar. Y a su nombre. Pero pocos, mi hermano, tenemos ese deseo, mi hermano, esa pasión por las almas. Recuerdo a ese joven David y Dios me quebrantaba, hermano. Hoy también el Señor me quebrantaba en la palabra, que muchas veces hemos cambiado nuestras prioridades. Las cambiamos, hermano.
por las cosas que nos suceden. Sin darnos cuenta cambiamos las prioridades. Y Dios me estaba exhortando ahí. Y Dios me vuelve a hacer memoria hoy. Estás cambiando tus prioridades. Y a su nombre. Este pueblo había cambiado sus prioridades. Y lo más terrible fue acostumbrarse a eso, hermano. A solo ofrecer sacrificios en la ruina, en lo poco. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida. Nos acostumbramos con solamente venir al culto y salimos de este lugar y Dios no está. Nos acostumbramos con solamente quizás hacer una obra los domingos y ya está, Dios no está en la semana. Y vivimos, mi hermano, en lo poco y a su nombre. ¿Cuántos vienen al culto y quizás hacen algún servicio para el Señor? Ya sea, mi hermano, yo hoy limpié, ya cumplí con Dios. Yo hoy prediqué, ya cumplí con Dios. Pero la relación con Dios, hermano. Porque mi hermano, puedo hacer un montón de cosas. Y un pastor solía decir, yo iba a la cárcel, yo iba a la televisión, yo predicaba en las campañas, pero cuando terminaba el día me sentía vacío, sentía que Dios no estaba en mi corazón. Mi hermano, y Dios le habla a este pastor y le dice, tú puedes hacer muchas cosas, pero si no estás en relación conmigo, como un hijo huérfano, mi hermano, que tiene un padre pero que no lo conoce. Y muchos de nosotros muchas veces somos así. Podemos hacer cosas para Dios, pero eso no significa que estemos en una relación continua con el Señor. Quizá, mi hermano, conocemos a Dios de palabra, conocemos a Dios porque venimos al culto, pero cuando salimos de este lugar parece que estamos lejos del Señor. Dios no existe, hermano. El punto es que el gozo en Dios muchas veces se va extinguiendo, parece, en la vida del cristiano. Buscamos, mi hermano, todo nuestro gozo cuando no sentimos el gozo del Señor. Buscamos nuestro gozo en las cosas de afuera. El salmista David, luego de que él había pecado, había perdido algo, mi hermano. Y lo primero que perdió el salmista David era el gozo de sentirse salvado. Devuélveme el gozo de tu salvación. Salmo 51. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu nuevo me sustente, dice la palabra. Mi hermano, muchas veces perdemos el gozo de haber sido salvados por el Señor. Y esto es tremendo porque la herramienta que usa el diablo y que el Señor le reprenda no es que tú odies a Dios, sino que tú te olvides de Dios. Él hará lo posible, pondrá las trabas necesarias, los desiertos necesarios, los problemas, las personas necesarias para que día a día el gozo de tu corazón se vaya extinguiendo a tal punto que tú te olvides del Señor y abandones este lugar. Este pueblo había vuelto a la cautividad, mi hermano. Pero cuando ellos salen de la cautividad, ellos salen físicamente de la cautividad, porque su corazón todavía se encontraba cautivo. Podemos estar acá, podemos servir a Dios, podemos hacer muchas cosas, pero nuestro corazón quizás todavía sigue cautivo con un pecado. ¿Y esto por qué? Por haber descuidado la relación con Dios. Ageo capítulo 1 verso 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Qué respondió este pueblo? No ha llegado el tiempo. Mire la respuesta del pueblo hacia Dios. No ha llegado el tiempo. Y hoy usted me puede decir, mi hermano, no ha llegado el tiempo de servir. No ha llegado el tiempo de usar los dones que Dios me dio. Todavía no es el tiempo para mí. Mi hermano, esto nos resulta familiar. Siempre ponemos excusa para Dios. No nos sentimos capacitados. Todavía no es el tiempo que me levante y a su nombre.
y siempre tenemos una excusa para servir a Dios. Y es sorprendente porque el pecado que mora en nosotros nos mueve a convencernos a nosotros mismos que tenemos una buena razón para no obedecer a Dios. Todavía no es el tiempo, que te levantes y mira, eres joven, que hagan los grandes. Y los grandes no, que hagan los jóvenes. Y a su nombre estamos poniéndose excusas todo el tiempo. Así ha dicho Jehová, versículo 5, y voy terminando. Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos. ¿Qué hablaba el Espíritu Santo? Examinen sus caminos. ¿Y qué nos dice Dios y confirma? Mediten bien vuestros caminos. Consideren, reflexionen ahora, mis hermanos. ¿Saben lo que es lo más sorprendente detrás de esta historia del libro de Ageo? Era que apenas unos 18 años antes, estos israelitas estaban apasionados, comprometidos con el Señor. Déjeme se lo explicar un momento. Tú puedes estar hoy ardiendo y te puedes sentir un querubín en esta noche, mi hermano. Pero si descuidas tu vida espiritual, si descuidas tu relación con el Señor, día a día te vas a ir apagando. Y una relación, mi hermano, es algo que se construye, que se va cultivando día en día. Ahora, si usted me pregunta, yo amo más a mi esposa ahora que al principio, y a su nombre. Porque es una relación que se va cultivando todos los días. Es algo que trae perseverancia, constancia, que trae confianza, y a su nombre. Usted quiere tener relación con Dios, sea de confianza para Dios, sea perseverante en Dios, búsquele apasionadamente, mi hermano. Cuando Ciro el persa emite un decreto para que ellos vuelvan del exilio, hubo un grupo de judíos que decidió quedarse en Babilonia, porque estaban acomodados allí. 70 años pasaron, imaginen eso. Si construyeron su casa, criaron sus hijos, sus nietos. Pero 50.000 decidieron regresar. Pero cuando lee esta historia, muchas veces uno la lee rápido y no entiende, porque ellos recorrieron más de 1.000 kilómetros. De acá a Córdoba hay 800 kilómetros. Ellos recorrieron 1.000 kilómetros caminando para volver del exilio de Babilonia a Jerusalén, con todo lo que conlleva caminar 1.000 kilómetros, hermano. No eran los caminos como ahora, que está lleno de asfalto, y no tenían unas adidas como quizás tenemos ahora. Los caminos eran polvorientos, eran rocosos, habían animales, habían peligros. Y ellos decidieron, porque había un fuego que ardía en su corazón, de poder hacer la voluntad de Dios, mi hermano. Estos hombres y mujeres decidieron dejar su vida, que estaba asentada en Babilonia, para volver a vivir a una ciudad que se encontraba totalmente destruida. Ellos estaban bien en Babilonia, pero estos judíos decidieron salir a pesar de todos los inconvenientes, los peligros, el viaje. Ellos estaban apasionados por hacer la voluntad de Dios. 50.000 judíos. Y dice el libro de Esdras, y esto es lo sorprendente, que lo primero que hicieron al llegar, ¿qué hubiéramos hecho nosotros al caminar 1.000 kilómetros? Me tiro al piso, hermano, no doy más. Me voy a bañar, dame una cama, que estoy re cansado. 1.000 kilómetros caminando, hermano. El otro día dejé el auto, caminé hasta Cadorna, hermano, no da más. Y a su nombre. 1.000 kilómetros, 50.000 judíos. ¿Y sabe lo primero que hicieron ellos? Fue tomar y juntar todos una ofrenda. Dijeron, traigamos la ofrenda para que la casa de Jehová sea reconstruida. Y mire la ofrenda de los judíos. 3.200 onzas de oro, al precio actual equivale unos 24 millones de dólares. Y hace con hombre. Tenían plata los judíos, hermano. Estos 50.000 judíos ofrendaron
24 millones de dólares para la reconstrucción del templo y 3 toneladas de plata, un montón de túnicas para los sacerdotes que iban a estar en el templo. Y en ese momento la gloria de Dios estaba por encima de sus propios intereses, hermano. Miren este escenario. Pero algo pasó. 18 años, hermano. Algo pasó que apagó su fuego y su pasión por Dios. Ustedes se dan cuenta, no se trataba del edificio en sí mismo. Se trataba de la relación con Dios. Estos judíos tenían sus prioridades ahora invertidas, hermanos, porque ellos habían olvidado su identidad. Ellos habían olvidado que eran el pueblo de Dios, que Dios había hecho un pacto perpetuo con ellos. Ellos habían olvidado que eran el pueblo escogido por Dios. Habían olvidado de la gloria de Dios. Habían olvidado, mi hermano, de la presencia de Dios. Y la iglesia, querido hermano, han dejado muchas veces el lugar secreto, se han olvidado del Señor. Nos levantamos y salimos apurados para trabajar. Volvemos de trabajar y queremos hacer nuestros quehaceres para acostarnos, para nuevamente volver a trabajar. Y nos olvidamos y descuidamos la relación, la intimidad con el Señor. No sé si se dan cuenta, hermano, pero Dios está sacudiendo la tierra. No sé si usted se está dando cuenta de esto. Dios está sacudiendo la tierra, los tsunamis. En un lugar se están muriendo de calor, en otro lugar se están muriendo de frío. Las enfermedades, las persecuciones que están intensificándose en todo el mundo. Las iglesias que están siendo desoladas, hermano. Libro de Mateo capítulo 24 verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambre, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos por toda la gente a causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán los unos a los otros, se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El 2026, hermano, quedará en la memoria de muchas personas, y quizá en la nuestra no. Pero las personas que perdieron sus casas, sus hijos, sus padres, hermano. Los registros, estuve anotándolo, que en estos meses hubieron 10 terremotos de magnitud a 7 o superior en distintas partes del planeta. Con solamente contarle en Venezuela 2 terremotos en un lapso de 39 segundos. ¿Saben cuánto murieron? 6.300 personas. 6.300 personas, hermano. Y quizás muchos eran cristianos. Y otros quizás no. Y a su nombre. En Filipinas murieron 107 personas. Otro terremoto. En Colombia, hace poco, otro terremoto. 260 personas. En Alemania, por la ola que está teniendo de calor, ¿sabe cuántas personas murieron? 11.000 personas. Y a su nombre. Tenemos la guerra de Estados Unidos con Irán. Tenemos la guerra de Ucrania con Rusia. Tenemos la guerra de Israel con el pueblo palestino y Hamás. Y es tremendo. Porque ¿qué dice la Biblia? Habrá terremotos, hambres, pestes, habrá guerra y rumores de guerra, y todo esto será principio de dolores. Habrá persecución. ¿Sabe cuántas personas fueron perseguidas en estos meses que pasaron del año? 388 millones de creyentes fueron perseguidos estos meses. 388 millones, mi hermano, de creyentes fueron perseguidos estos últimos meses. 1 de cada 7 cristianos en otras partes del planeta está perdiendo su vida. 4.900 homicidios de cristianos fueron hasta el día de hoy. 4.900 cristianos, mi hermano, fueron perseguidos y asesinados por estar en una iglesia que hoy estamos reunidos. 4.900, hermano.
ataques a templos, miles de edificios religiosos e iglesias destrozadas, quemadas. Los principales factores se encuentran en Nigeria. La cantidad de asesinatos, grupos extremistas, países con mayor presión como Corea del Norte, Irán, China, Asia, África, registran índice más grave que persecución institucional y social. Mi hermano, 4.900 personas murieron, perseguidas por estar en una iglesia. Y yo creo que Dios está sacudiendo la tierra. Y está sacudiendo y nos está moviendo a nosotros, hermanos, los cristianos, para que podamos despertar del sueño. Ya basta de jugar, ya basta de tener un pie afuera y un pie en el Señor, hermano, porque no sabe qué será nuestra vida el día de mañana. Ciertamente como niebla son los días de mañana delante de vuestros ojos. Solamente Jehová Dios sabe si viviremos o dormiremos, mi hermano, pero en Él nosotros estamos confiados. Si hoy está durmiendo, Dios nos habla por esta palabra: así dice Jehová, basta de dormir, ya no es tiempo de estar en vuestra casa aterzonada mientras mi casa está desierta. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de despertar del sueño, porque hay trabajo de la iglesia que tiene que seguir haciendo. Cristo está a la puerta, la tierra está temblando y pronto viene a buscarnos, hermano. Es el tiempo de buscar al Señor con total sinceridad, en ayuno, en oración, en silicio, delante de su presencia, hermano. Es tiempo de buscar a Dios. Te invito a que te pongas de pie. Es tremenda esta palabra, hermano. En esta noche Dios pueda traer avivamiento a su corazón por medio de la palabra. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiera usted, Señor, poder despertarnos, Dios mío. Quiera usted poder sacudirnos, Señor. Quiera usted poder hacernos volver a tus plantas de amor, volver a tu presencia, Señor. Quiera usted poder levantar nuevamente a tu pueblo, Padre. Quiera usted traer fortaleza sobre mis hermanos, liberación sobre aquellos que están cautivos. Dios, te necesitamos, Señor. La tierra está gimiendo, Padre Celestial. La tierra está con dolores de parto y prontamente se acerca ese alumbramiento, Señor. En la medida que van, mi hermano, Dios mío, acercándose a esos dolores, la tierra seguirá gimiendo y los terremotos aumentarán. Mis hermanos, es tiempo de poder buscar al Señor. Es tiempo de ponerse a cuenta. Es tiempo de poder ponerse a la brecha. Oh, poderoso Dios, Señor. Despierta a tu pueblo, Señor. Despiértanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, te adoramos y te necesitamos, Señor. Te damos gracias por tu misericordia, porque hasta aquí usted, Señor, nos ha ayudado y nos ha mantenido de pie, Padre. Seguimos clamando por esta nación, Señor, para que las almas sean acercadas a tu presencia, Espíritu Santo. Oh, Señor, te adoramos y te glorificamos en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Para nosotros su misericordia, querido hermano. Todo aquel que desee ser administrado puede estar pasando aquí adelante. Vamos a estar alabando al Señor y glorificando su nombre.